A los 52 años en la cima de su carrera, y cuando su vida privada siempre había sido un secreto absoluto. David Cepeda conmocionó al mundo del espectáculo con la sorprendente frase: "Nos vamos a casar". Pero lo que más impactó al público fue la confesión sobre su pareja secreta y su hijo recién nacido del que nunca había hablado públicamente. Bienvenidos a nuestro canal donde las historias más sorprendentes, emotivas y auténticas del mundo del espectáculo latino se revelan desde una perspectiva íntima, delicada y dramática. Hoy descubramos la verdad detrás de la audaz decisión de David Cepeda. Cuando David Cepeda apareció frente a las cámaras aquel día, nadie imaginaba que estaba a punto de pronunciar una frase que sacudiría por completo al mundo del entretenimiento. Durante años había sido uno de los actores más reservados, alguien que mantenía su vida privada bajo llave, lejos de titulares, lejos del ruido, lejos de cualquier exposición innecesaria. Por eso cuando respiró hondo miró fijamente al público y dijo: "Nos vamos a casar". El silencio que siguió fue tan impactante como la noticia misma. No era un personaje hablando. No era una escena de telenovela. Era él, un hombre de 52 años que finalmente estaba dispuesto a compartir una verdad que había guardado durante mucho tiempo. Aunque su tono era sereno, había algo en la forma en que lo dijo que revelaba un torbellino de emociones. Detrás de aquellas palabras se escondía una historia que nadie conocía, una historia hecha de decisiones difíciles, de miedos silenciosos y de un amor que lo había transformado profundamente. Y mientras los medios intentaban reaccionar, mientras los fanáticos enviaban miles de mensajes tratando de entender lo que estaba ocurriendo, David mantenía la misma mirada firme, como si por primera vez en años sintiera la libertad de ser completamente sincero. Su relación hasta ese momento había sido un misterio cuidadosamente protegido. Él sabía que cada detalle de su vida había sido analizado durante décadas, y por eso mismo decidió que esta parte, la más delicada, la más vulnerable, la más verdadera, debía permanecer en la intimidad hasta que estuviera realmente listo para compartirla. Esa charla pública no fue un anuncio improvisado ni una estrategia publicitaria. Fue el resultado de un camino emocional largo, lleno de dudas, de certezas nuevas y de una comprensión personal que había tardado más de medio siglo en llegar. A sus 52 años, David comprendía mejor que nadie lo que significaba dar un paso como ese. Ya no era un hombre joven que se dejaba llevar por impulsos. Era un adulto que había vivido intensamente, que había saboreado el éxito y también enfrentado la soledad que a veces acompaña a quienes parecen tenerlo todo. Conocía la presión de los reflectores, la dureza del escrutinio público, la tensión de sostener una imagen impecable. Por eso, cuando decidió anunciar su compromiso, lo hizo desde un lugar de madurez absoluta, con la sensación interna de que ya no necesitaba esconder lo que para él se había vuelto lo más importante en su vida. El impacto fue inmediato. Los medios comenzaron a especular, a reconstruir timelines, a investigar pistas que él nunca había dado. Algunos dudaban, otros celebraban, y muchos simplemente no podían creer que David, tan reservado y tan hermético con su vida personal, estuviera listo para un paso tan grande. Pero mientras las redes ardían, él permanecía tranquilo. Había esperado este momento porque necesitaba estar seguro no solo del amor que sentía, sino también de su capacidad para protegerlo frente al mundo. En la entrevista donde reveló la noticia, hubo un instante casi imperceptible, un gesto íntimo que pasó desapercibido para muchos, una leve sonrisa que le suavizó el rostro. No era la sonrisa del actor esforzándose por ser encantador. Era la de un hombre que había encontrado algo que creía perdido: paz. Esa tranquilidad que llega cuando uno sabe que está tomando la decisión correcta, la decisión que nace del corazón y no del miedo. Había razones profundas que lo llevaron a hablar, no solo porque su relación ya no podía mantenerse en las sombras, sino porque algo más había cambiado en su vida: la llegada de un bebé. Aunque aún no revelaba detalles, la emoción que escondían sus ojos era imposible de disimular. Su anuncio sobre el compromiso no solo marcaba el inicio de una nueva vida con su pareja, sino el comienzo de una familia que por mucho tiempo había sido un sueño silencioso. Ese día David
No solo confesó que estaba a punto de casarse, confesó que había encontrado algo que muchos buscan durante toda su vida, un lugar donde descansar, donde reconstruirse, donde ser él mismo sin máscaras ni expectativas. Confesó sin decirlo directamente que la paternidad lo había tocado de una manera que ni él esperaba. Confesó que después de tantos años construyendo personajes frente a la cámara, finalmente tenía un rol real que lo hacía sentir completo, el de compañero, el de padre, el de hombre enamorado. Su anuncio fue breve, directo, sin adornos ni dramatismos. Pero detrás de cada palabra había una historia de transformación que apenas estaba comenzando a salir a la luz. Y lo que el público aún no sabía era que las revelaciones más impactantes estaban por llegar. Durante años todos se preguntaban quién podría ser la mujer capaz de conquistar el corazón de un hombre como David Cepeda. Un actor admirado, exitoso, rodeado de aplausos, pero también de rumores de expectativas ajenas y de un escrutinio que lo obligaba a mantener distancia. Él siempre sonreía cuando le preguntaban por su vida sentimental, pero sus respuestas eran cautelosas, casi ensayadas, como si temiera que una sola palabra pudiera derrumbar ese muro de privacidad que había levantado. Y mientras el mundo especulaba, él guardaba un secreto que llevaba tiempo marcando su vida a ella. La mujer que cambió todo para David no apareció con grandes gestos, ni con apariciones públicas. Llegó con la suavidad de alguien que no busca protagonismo sino conexión. Era alguien ajena al ruido mediático, alguien que no necesitaba ser vista para estar presente. Su forma de entrar en la vida de David fue tan natural que él mismo tardó en darse cuenta del impacto que estaba teniendo en su corazón. Al principio fue una compañía discreta, luego una presencia constante y finalmente una certeza que ya no pudo negar. Lo que más lo sorprendió de ella no fue su belleza, aunque la tenía, sino su calma. Esa manera serena de mirar el mundo sin necesidad de acelerarlo, sin necesidad de competir, sin necesidad de impresionar a nadie. Estaba acostumbrada a vivir con los pies en la tierra, lejos de la presión pública que él enfrentaba todos los días. Para David esa tranquilidad era un refugio. En un ambiente donde cada error se amplifica, cada gesto se interpreta, y cada palabra puede convertirse en escándalo, ella representaba algo completamente diferente, un lugar seguro. Su relación comenzó en silencio en esos espacios donde la confianza se construye sin prisa. Conversaciones largas que terminaban en noches cortas, risas, que aparecían cuando él menos lo esperaba, momentos de complicidad que nadie más veía. David descubrió que con ella no necesitaba actuar, no necesitaba cuidar cada frase, no necesitaba demostrar fuerza cuando estaba cansado. Podía mostrarse tal como era, vulnerable, humano, imperfecto. Y esa libertad para alguien que llevaba décadas representando personajes era un regalo inmenso. Ella no quería fama, tampoco buscaba compartir titulares. De hecho, fue él quien insistió en mantener todo lejos de los reflectores. No porque se avergonzara, sino porque quería protegerla del voraz apetito mediático que tantas veces había destruido relaciones suyas y de otros colegas. Sabía que la exposición transforma realidades, que convierte lo íntimo en mercancía, y que pocas historias de amor sobreviven cuando la opinión pública decide apropiarse de ellas. Con ella no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Lo que David comenzó a sentir por esa mujer no fue un enamoramiento impulsivo, sino un amor maduro, de esos que nacen del entendimiento profundo. Con ella aprendió a comunicar lo que nunca había dicho, a escuchar, lo que nunca se había permitido escuchar, a dejar entrar a alguien en rincones de su vida que siempre habían permanecido cerrados. Ella lo vio cuando él mismo no podía verse. Lo sostuvo en días que él jamás mencionaría en entrevistas. Lo acompañó sin exigir, sin pedir explicaciones, sin tratar de cambiarlo. Su forma de amar era limpia, honesta, sencilla. Y él, por primera vez en mucho tiempo, entendió qué significaba sentirse en casa. La decisión de mantener la relación en silencio no fue un secreto vergonzoso, sino una forma de cuidarse mutuamente. David sabía que algún día tendría que revelarlo, pero quería hacerlo cuando todo estuviera firme, cuando ya no hubiera nada que pudiera romperse por culpa de un titular malintencionado. Ese día llegó con el anuncio del compromiso, pero el amor que los unía
Llevaba mucho más tiempo creciendo, fortaleciéndose, echando raíces en un terreno que para él había permanecido estéril durante años. Fue ella quien le devolvió la fe en el amor. Fue ella quien lo enseñó a respirar sin sentir la presión del mundo. Fue ella quien lo ayudó a entender que la felicidad no siempre está en los grandes éxitos, sino en los instantes que nadie ve: una cena sencilla, una conversación sincera, un abrazo que llega cuando el alma lo necesita. Ella fue, sin buscarlo, la mujer que transformó completamente su vida. Y aunque todavía quedaba una verdad más grande por revelarse, una que cambiaría para siempre la manera en que el público veía a David, él sabía que todo había empezado gracias a ella, la mujer que nunca pidió un lugar en los reflectores, pero terminó convirtiéndose en el centro de su corazón. Mucho antes de que David Cepeda pronunciara las palabras "Nos vamos a casar", ya existía un murmullo que circulaba entre los medios y las redes, la posibilidad de que él se hubiera convertido en padre. Nadie sabía con certeza de dónde había salido aquel rumor, pero cada vez que el actor aparecía en público, los comentarios se multiplicaban, y cada gesto suyo era analizado con una precisión exagerada. Él, como siempre, guardaba silencio. No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Simplemente dejaba que el tiempo pasara mientras fuera de cámara vivía una realidad tan grande que aún no tenía el valor de compartir. La verdad era que aquel niño, ese bebé, cuya existencia se convirtió en el secreto mejor guardado de su vida, había llegado en uno de los momentos más intensos emocionalmente para David. No fue un acontecimiento planeado, pero sí uno que lo transformó completamente. Cuando sostuvo a su hijo por primera vez, sintió algo que no había experimentado jamás: una mezcla de vulnerabilidad absoluta y una fuerza interna que parecía nueva, como si su corazón hubiera encontrado un propósito distinto, más profundo, más humano. Esa pequeña vida cambió la suya sin pedir permiso. Durante meses, él y su pareja decidieron proteger aquel momento sagrado. Sabían que cualquier noticia relacionada con la paternidad de David sería un festín para los medios, una ola de especulaciones que podía convertir algo tan íntimo en un circo mediático. Y la verdad es que ninguno de los dos estaba preparado para eso. Querían vivir el inicio de la maternidad y paternidad en paz, sin cámaras, sin titulares, sin voces opinando sobre una vida que apenas comenzaba a respirar. En la intimidad de su hogar, David descubrió una faceta de sí mismo que nunca había explorado del todo, la de padre presente, consciente y profundamente emocionado. Pasaba noches en vela no por trabajo, sino porque miraba dormir al bebé, como si quisiera memorizar cada pestañeo, cada sonido, cada gesto diminuto. Había días en los que se quedaba en silencio solo para escuchar su respiración. Y aunque no lo decía públicamente, sus amigos más cercanos sabían que nunca lo habían visto tan sensible, tan entregado, tan cambiado. La llegada del bebé también lo llevó a reflexionar sobre su vida, sobre todo lo que había sacrificado por su carrera y sobre lo que ya no estaba dispuesto a sacrificar. A sus 52 años, sintió que empezaba una etapa que jamás imaginó vivir: una paternidad tardía, sí, pero también una paternidad madura, llena de intención. No estaba viviendo esa experiencia desde la prisa, ni la inexperiencia, sino desde la plenitud de quien entiende el valor del tiempo y el significado real de la responsabilidad emocional. Pero mientras su mundo personal se llenaba de nuevas emociones afuera, los rumores crecían. Había portales que afirmaban tener pruebas, programas de espectáculos que debatían cada detalle y fanáticos que trataban de descifrar señales en sus redes sociales. David, fiel a su estilo, no cedió a la presión. Sabía que la verdad debía revelarse cuando él lo sintiera correcto, no cuando el público lo exigiera. Y aunque ese silencio alimentó todavía más la curiosidad general, para él era una forma de proteger lo más frágil que tenía en la vida: su hijo. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de felicidad íntima y tensión pública. David vivía sus mejores momentos dentro de su hogar, mientras afuera se especulaba sin descanso. Lo más difícil no fue esconder la verdad, sino contener la emoción cada vez que alguien tocaba el tema, y él debía mantener el rostro neutral. Porque la verdad lo desbordaba por dentro. Porque cada vez que escuchaba la palabra hijo, una parte de él quería gritarlo con orgullo.
Y entonces fue inevitable. El día en que decidió anunciar su compromiso, David supo que ya no podía seguir ocultando la pieza más importante de su historia reciente. La razón por la que había decidido dar el siguiente paso, la razón por la que se sentía más seguro del amor que estaba viviendo, la razón por la que estaba listo para abrirse al mundo, era ese bebé. Ese pequeño ser que llegó en silencio pero que terminó iluminando todo. No dijo mucho en su declaración inicial, no dio fechas, ni nombres, ni detalles. Pero sus palabras, sus ojos, su manera de hablar, dejaban claro que algo profundo había cambiado. Ya no era el actor brillante respondiendo a entrevistas. Era un padre, un compañero, un hombre que había encontrado un nuevo sentido en la vida. El mundo todavía no conocía su historia completa, pero David sabía que tarde o temprano tendría que contarla. Porque ese hijo tan esperado sin haber sido planeado era ahora su mayor verdad. Durante años, el público vio a David Cepeda como un hombre impecable, un actor disciplinado atractivo, siempre sonriente y seguro frente a las cámaras. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente sostenida, existía otra realidad mucho más compleja. Su vida no era solo alfombras rojas, aplausos y escenas perfectas. Era un equilibrio frágil entre la presión externa y la vulnerabilidad interna, entre las expectativas del público y los silencios que él cargaba en soledad. David entendió desde muy joven que el éxito tiene un precio, y en su caso ese precio fue alto. Ser una figura pública implica vivir bajo una lupa constante, y él lo sabía. Cada entrevista, cada aparición, cada gesto accidental podía convertirse en un titular. Esa exposición, aunque lo llevó a lo más alto de su carrera, también lo empujó a crear una barrera emocional que lo protegía, pero que al mismo tiempo lo aislaba. Y con los años, esa barrera terminó convirtiéndose en una especie de cárcel invisible. No lo decía, pero lo sentía. Había noches en las que regresaba a casa después de largas jornadas, todavía con el maquillaje de la grabación escuchando el eco de los aplausos, y aún así, se encontraba con un silencio que no sabía cómo llenar. El mundo lo veía rodeado de éxito, pero pocas veces entendía la soledad que lo acompañaba. La presión por mantenerse en la cima, por lucir perfecto, por no cometer errores, por sostener una imagen casi inalcanzable, le robó momentos que nunca recuperaría. Hubo etapas en las que sentía que vivía en dos dimensiones completamente distintas. Una la pública perfectamente ordenada, otra la privada llena de dudas que nunca confesaba. Sabía que no podía mostrar cansancio, ni tristeza, ni fragilidad. Era el galán, el hombre fuerte, el protagonista que debía encarnar seguridad, aunque por dentro no la tuviera. Ese desajuste emocional lo marcó profundamente, aunque nadie lo supiera. Y para sobrevivirlo, aprendió a callar. Su relación con los medios tampoco fue sencilla. Había aprendido a responder con diplomacia, a esquivar preguntas, a crear una especie de versión oficial de sí mismo que le funcionaba frente a las cámaras, pero que lo desgastaba profundamente cuando estaba fuera de ellas. Guardó silencio sobre sus romances, sobre sus dolores, sobre sus miedos. No por falta de confianza, sino porque sabía que cualquier detalle podía volverse un arma en manos equivocadas. Esa doble vida, la pública y la íntima, se volvió aún más difícil de sostener cuando comenzó su relación con la mujer, que luego se convertiría en su prometida. Por primera vez después de mucho tiempo, David quería cuidar algo que no tenía nada que ver con su carrera. No quería convertir su amor en espectáculo. No quería exponerlo a críticas, ni interpretaciones malintencionadas. Sentía que si dejaba que el mundo metiera las manos en su historia, la destruirían antes de que pudiera florecer por completo. Esa necesidad de proteger su vida sentimental coincidió con la llegada de su hijo, creando un torbellino emocional que lo obligó a replantearse todo. En medio de grabaciones, contratos, eventos y presiones externas, él se escabullía como podía para estar con su bebé, para vivir una paternidad que casi nadie sabía que existía. Había días en los que cambiaba pañales, minutos antes de salir a grabar una escena dramática. Otros en los que respondía a entrevistas mientras escondía la sonrisa que le quedaba después de ver a su hijo dormir. La gente lo veía firme, elegante, seguro.
pero no imaginaba que detrás de aquella serenidad había un hombre dividido entre dos mundos que chocaban entre sí. Y sin embargo, esa tensión interna no lo debilitó, lo transformó. Empezó a entender que su vida no podía seguir siendo una actuación permanente, que necesitaba honestidad, libertad emocional, un espacio donde no tuviera que interpretar un papel. Fue entonces cuando tomó la decisión, que cambiaría todo, dejar de ocultar su verdad. No solo la de su relación, sino la de su identidad más real. Quería que el mundo conociera al hombre que estaba detrás del actor. Quería dejar de fingir que lo tenía todo bajo control. Quería vivir sin miedo a ser juzgado por sentir demasiado. Y así, paso a paso, David comenzó a derribar ese muro que había construido durante tantos años. El anuncio del compromiso fue solo el principio. Lo que estaba por venir, la parte más profunda, más vulnerable y más significativa de su historia, aún no había sido contada. Cuando David Cepeda decidió hablar públicamente, no lo hizo solo para anunciar un compromiso, ni para confirmar la llegada de un hijo. Lo hizo porque por primera vez en muchos años, sentía que su vida se estaba alineando con algo que siempre había deseado, pero que nunca había tenido el valor de admitir la necesidad de construir un hogar. No un romance fugaz, no una historia escrita a medias, sino una vida completa con raíces profundas y con un propósito que iba más allá de los reflectores. La paternidad lo despertó de una forma inesperada. Esas madrugadas en las que sostenía al bebé, mientras todos dormían, esos momentos en los que la responsabilidad lo hacía temblar un poco por dentro, lo llevaron a reflexionar sobre todo lo que había postergado. Ya no era el hombre que se justificaba con la excusa del trabajo. Tampoco era el galán que vivía atrapado entre compromisos y giras interminables. Era un padre, un compañero y un hombre de 52 años que había encontrado el valor de detenerse un instante para preguntarse qué quería realmente. Y lo que quería era, claro, algo que nunca había tenido: estabilidad emocional, cotidianidad, silencios compartidos, un espacio propio donde no fuera David Cepeda el actor, sino simplemente David. Quería despertar sin prisa, cocinar en casa, escuchar a su pareja, hablar de cosas sencillas, ver a su hijo crecer, sin perderse los detalles que otras veces hubiera dejado escapar por culpa de su agenda. Quería un futuro que no estuviera escrito para una telenovela, sino uno que pudiera vivir sin cámaras, sin guiones, sin máscaras. Su pareja, esa mujer, que había entrado a su vida casi en silencio, se convirtió en el centro de esa visión. Con ella había descubierto que el amor no necesita escándalos, ni declaraciones grandilocuentes, ni apariencias. Basta con la certeza. Esa certeza que se siente en el estómago cuando dos personas caminan hacia la misma dirección sin necesidad de empujarse. Ella no le exigió un matrimonio, ni le pidió que hablara de su relación. Fue él quien entendió por decisión propia que no quería seguir viviendo a medias. El compromiso fue mucho más que un anillo o una fecha pendiente. Fue una promesa íntima. Una promesa de cuidar, de construir, de dejar atrás el miedo a ser vulnerable. Fue la aceptación de que aunque había vivido grandes amores, este era distinto, más calmado, más honesto, más decidido. Un amor que no compite con el tiempo, sino que crece con él. Y luego estaba el bebé. Ese pequeño milagro que cambió la forma en que David veía absolutamente todo. La llegada de su hijo no solo despertó en él una ternura profunda, también le mostró su propia fragilidad, porque ser padre a los 52 no es lo mismo que serlo a los 25. Ahora entendía lo frágil que es la vida, lo valioso que es el tiempo, lo importante que es estar presente. Su mayor miedo ya no era perder una oportunidad de trabajo, sino perder un instante que no volvería jamás, una risa nueva, un primer paso, una palabra inesperada. Con su nueva familia, David construyó algo que jamás había imaginado: un refugio emocional. Un lugar donde podía llorar sin sentirse débil, reír sin sentirse observado, equivocarse sin temor a los titulares. Allí encontró la versión de sí mismo que llevaba años buscando. Una versión más simple, más humana, más real. El futuro que imaginaba ya no estaba hecho de trofeos,
ni de personajes icónicos, ni de récords de audiencia. Estaba hecho de cosas pequeñas, desayunos tranquilos, paseos sin cámaras, noches, en las que el cansancio se mezclaba con la satisfacción de saber que estaba donde debía estar. Ese era el verdadero premio. Ese era el verdadero éxito. Y aunque sabía que su anuncio público abriría nuevas olas de especulación y curiosidad, David estaba preparado. Por primera vez no le importaba lo que dijeran. No le importaban las interpretaciones, ni los rumores, ni las preguntas incómodas. Lo único que importaba era su verdad, la verdad de un hombre que había encontrado el amor, que había abrazado la paternidad y que estaba listo para vivir un futuro en el que no tenía que esconder lo que más valoraba. A los 52 años, David Cepeda no estaba cerrando un ciclo. Estaba comenzando uno nuevo. Uno más luminoso, más auténtico y más profundo que cualquier guión que alguna vez interpretó. Un futuro donde no solo sería actor, sino compañero, padre y por fin un hombre completo. Al llegar al final de esta historia, es imposible no sentir el peso de todo lo que David Cepeda ha vivido para llegar hasta aquí. 52 años caminando entre luces y sombras, entre éxitos inmensos y silencios que marcaron su alma, para finalmente descubrir que el verdadero triunfo no estaba en los premios ni en la fama, sino en el amor que lo esperaba en silencio. Ese amor que llegó sin hacer ruido, que creció despacio, que lo transformó desde adentro y que hoy le da un sentido nuevo a su vida. Su compromiso, la llegada de su hijo, la sinceridad con la que decidió abrir su corazón. Todo ello nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que incluso cuando uno cree haberlo vivido toda la vida, siempre tiene formas inesperadas de sorprendernos. Y que la felicidad esa que él buscó durante tantos años, a veces llega justo cuando dejamos de perseguirla. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en tus propios comienzos, en tus miedos, en tus segundas oportunidades, gracias por estar aquí. En este canal siempre buscamos compartir relatos que se sienten vivos, que hablan de personas reales, de emociones profundas, de esos instantes que cambian el rumbo de una vida. Historias que nos recuerdan que todos, sin excepción, merecemos un capítulo nuevo. Si quieres seguir acompañándonos en estos viajes emocionales, te invito con todo el cariño a suscribirte, a quedarte con nosotros, a seguir descubriendo historias que quizás te conmuevan tanto como esta. Porque en cada video hay algo más que información, hay una manera de mirar la vida, de sentirla, de entenderla. Gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo, por tu sensibilidad. Si estás aquí, es porque también crees en las historias que sanan, que iluminan y que nos ayudan a recordar lo verdaderamente importante. Este espacio también es tuyo. Y ojalá vuelvas para el próximo capítulo.